Tailandia juntas, por S.A. Wolfe. Capítulo 7. Manglares, murmullos y corazones confusos. El bote de cola larga surcaba los canales esmeralda de Krabi, el amanecer desplegándose en cintas de oro y rosa a través del cielo. Las raíces de los manglares sobresalían del agua como dedos esqueléticos, aferrándose a la superficie como si intentaran recuperar lo que la marea les había arrebatado. El motor chisporroteaba de manera constante, llenando el silencio de la mañana, mientras el aroma a salmuera y tierra húmeda se adhería al aire. Rebeca se inclinaba sobre la proa, sus dedos rozando el agua fresca, enviando ondas por la superficie espejada. La luz del sol se filtraba en finas gotas que se deslizaban por su piel, proyectando prismas fugaces. Detrás de ella, Saro se agachaba en medio del bote, con la cámara levantada, el lente enfocado en cómo la luz matutina se quebraba sobre los pómulos de Rebeca, suave pero llamativos, como una obra maestra inacabada de un artista. Rebeca se giró al escuchar el sonido, la comisura de su boca temblando con diversión. «¿Otra más?», gritó sobre el ruido del motor, la voz cargada de diversión. «Has documentado mi perfil desde todos los ángulos conocidos por el ser humano». «No desde este», mintió Saro con fluidez, ajustando el zoom para captar cómo el sudor se acumulaba en el hueco de la clavícula de Rebeca, una sola gota descendiendo lentamente. Rebeca arqueó una ceja. «Eres absurda». «Pon cara introspectiva», sonrió Saro, cambiando el enfoque, como si estuviera calculando la salinidad del agua. Rebeca soltó una risa entrecortada, salpicando con gotas de agua el rostro de Saro. «¿Salinidad? ¿O cuán rápido puedes estrangularme?», a elección del artista. Rebeca le dio la cabeza, pensativa, antes de esbozar una sonrisa lenta y cómplice. «Eso lo reservo para más tarde». Se volvió hacia la proa, pero Saro lo notó, el más leve destello de tranquilidad en los hombros de Rebeca, la manera en que se inclinó un poco más, dejando que el viento de la mañana atrapara los mechones sueltos de su cabello. Pon Klong Song Nam, la compuerta emergía de los manglares como una ruina de otro tiempo, piedras cubiertas de musgo tragándose la luz de la mañana, su arco desgastado resistiendo tercamente al paso de los años. Las chozas de pescadores se aferraban a la orilla, sus pillotes de madera reflejados en el agua verdosa, redes colgando como fantasmas esperando ser llenados. El aire zumbaba con cigarras, su canto una vibración baja e inquieta bajo el golpe constante del agua contra la marea. El bote se balanceó suavemente mientras Saro saltaba al muelle, girando para ofrecerle una mano a Rebeca que ella juraba no necesitar. Rebeca la ignoró, subiendo a las tablas con una destreza ensayada, pero Saro captó el roce fugaz de sus dedos contra su palma, un fantasma de contacto que se desvaneció enseguida. «Encantador», murmuró Rebeca, barriendo con la mirada la estructura derruida. «¿Es aquí donde exiliaban a los ingenieros incompetentes?» Saro rió, ya visualizando la toma en su mente. Dijo levantando la cámara, «es el lugar donde finges interesarte por los sistemas hidráulicos». Rebeca resopló, pero la risa se le escapó igual, asustando a una garza cercana que alzó vuelo abruptamente. Sus alas cortaron el aire, plumas blancas capturando el sol. «¿Sistemas hidráulicos?» «Sugerente, ¿verdad?». Saro la rodeó, tomando más fotos. La mueca iluminada por el sol de Rebeca, la forma en que su camisa de lino se adhería húmeda
a las líneas de su espalda, la sombra de sus pestañas proyectando secretos sobre sus pómulos. Rebeca se giró, con las cejas alzadas. ¿Y ahora? Ahora, ansía, sonrió Saro, como si acabaras de descubrir que tu hoja de cálculo tiene un virus. Rebeca gimió, echando la cabeza hacia atrás, la exasperación enredándose en sus labios. ¡Ay, eres insufrible! Saro sonrió detrás del lente. Eres luminosa. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, afiladas, sin defensa, innegables. Saro bajó la cámara, de repente concentrada en ajustar la configuración, pero lo sintió. El peso de la mirada de Rebeca, persistente, evaluando, como dedos fantasmales sobre la piel antes de decidir si tocar. Se retiraron a una cabaña junto al río, donde el aroma de hierba limón y el arroz a vapor se enroscaba en el aire abierto. El techo de hojalata tintineaba con las ráfagas ocasionales. Una canción de cuna de metal y viento. En el interior, un puñado de mesas de madera se tambaleaban sobre las tablas, sus superficies rayadas con años de grabados ociosos, nombres, fechas, confesiones que sobrevivieron a las manos que las dejaron. Saro recorría las tomas de la mañana, Rebeca enmarcada por sombras de manglar, Rebeca entrecerrando los ojos ante inscripciones cubiertas de musgo, la risa de Rebeca congelada en un giro de ojos. Entonces, dijo Saro picoteando su cautón, ¿algún ex todavía rondando tus mensajes? ¿Te extraño? ¿Vamos por acá? Rebeca resopló dejando su café helado. Solo una abogada de Brinton. Envía haikus sobre almas gemelas de ojos estrellados, cada luna llena. Los palillos de Saro se quedaron en el aire. ¿Almas gemelas? Frunció la nariz. ¡Qué pretencioso! Mucho. Rebeca sonrió de lado, pero su mirada se mantuvo firme. ¿Y tú? ¿Alguna alma gemela llorando por ti en Ayutthaya? Saro no respondió de inmediato, fingiendo interés en un grano de arroz rebelde pegado a su cuenco. Un montón, exhaló al fin, desplazándose por otra toma de Rebeca, con los hombros quemados por el sol, asomado por el cuello suelto de su camisa. Una instructora de surf, una artista, una bióloga marina, que se ofendió porque me negué a ponerle su nombre a mi pez luchador japonés. La sonrisa de Rebeca vaciló. Encantador. Eficiente. La palabra cayó con más peso del que pretendía. Saro se removió, repentinamente inquieta. Se puso de pie de golpe, dejando unas monedas sobre la mesa. Vamos, la luz es mejor junto a la compuerta. De vuelta en la compuerta, el agua brillaba en reflejos fracturados, libélulas flotando como destellos de cosas no dichas. Saro levantó la cámara, enmarcando a Rebeca contra el verde turbio, su silueta difusa por el juego de luces. ¿A qué viene el interrogatorio?, preguntó Rebeca, con voz baja. Saro mantuvo el lente firme. Investigación. Para el artículo. No para mí. La honestidad cayó entre ellas como una piedra en agua quieta, ondas extendiéndose lentas e imparables. Entonces Rebeca se giró, su reflejo resquebrajándose en la superficie inquieta del canal. ¿Celosa, Chakima? Saro exhaló bruscamente, forzando una sonrisa. ¿De la chica del haiku? Por favor. Solo estoy evaluando tu gusto. Rebeca se acercó, arrancando un lirio araña del borde del agua. El aire entre ellas se tensó, cargado de algo que ninguna se atrevía a nombrar. Rebeca giró delicadamente el tallo entre los dedos antes de alzarlo, su toque leve como una pluma al colocarlo tras la oreja de Saro.
Saro se quedó inmóvil. Sus dedos temblaron sobre el obturador. Regresaron al bote mientras el sol se desangraba en el horizonte, los manglares tragándose los rayos rebeldes. El agua se oscurecía, acunando sus reflejos mientras el bote se mecía bajo ellas. El carrete de la cámara de Saro rebosaba de Rebeca, suavizada, audaz, a la deriva. Cuando el motor volvió a chisporrotear, la rodilla de Rebeca rozó la de Saro con cada sacudida de la corriente. Saro miraba el horizonte, el lirio marchitándose en su cabello como una rendición. El autobús hacia Suratani resoplaba como un búfalo de agua asmático, con sus asientos de vinilo, agrietados y deformados por el sol. El aire cargado con repelente de citronela, durian rancio y el agotamiento colectivo de demasiados cuerpos apiñados en muy poco espacio. Los ventiladores sobre sus cabezas chirriaban inútilmente, empujando el calor de una fila a la siguiente. Rebeca tomó el asiento junto a la ventana, pegándose al marco como si la vista afuera, el borroso desfile de árboles de caucho y algún que otro santuario junto al camino, pudiera anclarla. Saro se extendió a su lado, con la rodilla rebotando al ritmo irregular del camino, una energía inquieta vibrando bajo su piel. Rebeca le ofreció un auricular sin mirarla. Antes de que empieces a narrar la sospechosamente errática conducción del chofer. Saro arqueó una ceja. ¡Qué generosa! ¿Cuál es la trampa? ¿Esto es un podcast sobre leyes fiscales? Música, a menos que prefiera silencio. Jamás. Saro tomó el auricular de los dedos de Rebeca, rozándolos apenas un segundo antes de que Rebeca se apartara. Escuchemos esta playlist trágica. Un ritmo animado de sintetizador estalló, seguido por una voz empalagosa que cantaba Jack Rojak, Der Mai Menchan. Saro soltó una carcajada. Quiero saber, quiero amar. ¿En serio? Este es el himno de los cajeros del 7-Eleven. Rebeca apretó con más fuerza su botella de agua. Cállate, admitió Saro, tamborileando con dos dedos el apoyabrazos al compás. Como una canción que suena cuando estás en espera en el DMV tailandés. Rebeca volvió su rostro hacia la ventana, pero el rubor en la parte superior de sus orejas la delataba. Para el segundo coro, Saro ya murmuraba la letra sin pensarlo. Su rodilla golpeó levemente la de Rebeca, un roce apenas, pero ninguna se apartó. Rebeca reprimió una sonrisa. Admítelo, murmuró Rebeca cuando la canción terminó. Te la sabes entera. Sé cómo sobrevivir al karaoke con turistas borrachos, sonrió Saro, pero le faltaba su filo habitual. Próxima pista, Faen. No me decepciones. La siguiente canción se desplegó en acordes lentos y dolientes, la voz de una mujer cruda y sin pulir, apenas superando el zumbido del motor del autobús. And I see her in the back of my mind all the time. La sonrisa de Saro se desvaneció. La melodía se filtró en el espacio entre ellas, espesa como el aire húmedo, asentándose en lugares a los que las palabras no se atreven a llegar. La mirada de Rebeca se fijaba en el paisaje, pero no veía realmente. El autobús cayó en un bache, haciéndolas chocar hombro con hombro. Ninguna se movió. La voz de Saro se volvió más baja esta vez, apenas audible. ¿Quién canta? Billie Ellis. Saro tragó saliva. Conmovedor. Honesto, corrigió Rebeca. La letra se enroscaba en torno a ellas, mientras el pulgar de Saro rozaba el respaldo deslizado del asiento, a centímetros de la mano de Rebeca. La canción continuaba. El autobús seguía su camino. El vehículo se detuvo bruscamente en un mercado junto a la carretera,
Los vendedores se arremolinaban empujando durianes con espinas y bolsas de arroz pegajoso por las ventanas abiertas. El olor a fruta demasiado madura y combustible diésel se pegaba al aire húmedo. Saro compró una bolsa de rebanada de mango, rociándolas con sal de chile, el ardor del picante cortando la dulzura. Sin pensarlo le ofreció una. «Toma», para contrarrestar la tristeza. Rebeca dudó antes de aceptarla, quitándole la sal con el pulgar antes de darle un mordisco. Dulce, picante, abrumador. «¿Por qué haces eso?», preguntó de pronto. «¿Qué?». «Bromear cuando las cosas se callan». Sara observó una gota de jugo de mango deslizarse por su muñeca. La limpió con el dorso de la mano. «El silencio es peligroso». Rebeca no respondió. El conductor tocó la bocina. El autobús siguió su camino. La siguiente canción empezó con una sola nota frágil. Saro se tensó. Una versión lenta y desgarradora de Can't Help Falling in Love. La voz de la cantante era cruda, desgastada en los bordes, cada sílaba impregnada de algo demasiado cercano, demasiado agudo. Rebeca inhaló, pero no se movió para cambiarla. Los dedos de Saro se cerraron contra el asiento. El auricular de pronto se sentía demasiado caliente, el asiento de vinilo demasiado ardiente, el aire demasiado espeso. El meñique de Rebeca rozó el suyo, una respiración, una vacilación. El autobús esquivó a un perro callejero. La mano de Rebeca cayó sobre la rodilla de Saro para estabilizarse. No la retiró. Saro tampoco. La canción subió, se detuvo, la sostuvo entre sus dientes. La garganta de Saro se apretó. Esto es estúpido. Esto es un autobús. Esto es una canción. Esto es... El pulgar de Rebeca se movió, solo una fracción de pulgada. Una pregunta, un atrevimiento. La canción terminó. El hechizo se rompió. En Surat Thani desembarcaron en la estación. El sol del mediodía brutal y juzgador. El aire olía a salsa de pescado, concreto húmedo y demasiadas posibilidades sin explorar. Saro lanzó de vuelta el auricular. «Tu gusto es trágico». «El tuyo es peor», dijo Rebeca guardando el auricular en su bolso. «Te gustó el pop tailandés». «Lo escuché por odio», mintió Saro, alzando su bolso. «Vamos, el próximo tren es más tarde». Rebeca se quedó atrás un momento, con el fantasma de la canción aún tarareando en sus venas. Saro no miró atrás. La plataforma del tren zumbaba con vendedores y gatos callejeros. Saro compró 2 cafés helados, los vasos plásticos sudando por el calor. Le deslizó uno a Rebeca sin decir nada. Rebeca lo tomó. Sus dedos se rozaron. El silencio entre ellas hervía, dulce y abrasador, mientras los rieles temblaban con el peso de lo que nunca se dijo. El río Tapi se deslizaba por Surat Thani como una vena de bronce fundido, su superficie ondulando con el paso de botes de cola larga. El aire húmedo se pegaba espeso y pesado, lleno de aromas entremezclados del pescado a la parrilla, lima triturada y fruta fermentada. En el muelle de Bandung, el mundo se desplegaba en una cacofonía de sonidos, comerciantes regateando por canastas de rambután, pescadores eviscerando sus capturas con movimientos veloces y expertos, y niños que corrían entre cestas tejidas de calamar salado. Rebeca, imperturbable ante el caos, se dirigió a un puesto de joyería con el aire decidido de alguien a punto de hacer historia, o al menos destrozar otro idioma. Sus dedos sujetaban el gastado libro de frases como un salvavidas, sus labios moviéndose en su ensayo silencioso antes de carraspear y hablar. «Subaste K», empezó.
su voz llena de ese tipo de confianza forzada que precede al desastre. Señaló una pulsera de cuencas, cada movimiento preciso, deliberado. Yaksu. La vendedora, una mujer mayor con piel como cuero quemado por el sol y dientes manchados de nuez de batel, la miró parpadeando. ¿Su? Rebeca sintió, redoblando la apuesta. ¡Su! Detrás de ella, Saro soltó un suspiro teatral. Oh, esto va a ser bueno. Su significa tigre, dijo con desgano, apoyándose contra el puesto. Estás pidiendo una pulsera de tigre, una elección audaz. Rebeca se quedó paralizada. ¿Yo qué? Yaksu, corrigió Saro, su sonrisa mitad maliciosa, mitad indulgente. Que significa quiero comprar. Pero por favor, finjamos que hoy te sientes particularmente salvaje. La vendedora se echó a reír, sacando de debajo del puesto una pulsera con pequeños dijes de tigre. ¿Esta? Ofreció, agitándola de forma tentadora. Mai, soltó Rebeca agitando las manos. Chancay, pasó frenéticamente las páginas del libro de frases, hasta dar con una palabra que creyó que arreglaría todo. Changyak Panrai. Saro se atragantó de la risa. Dios mío, acabas de decir, quiero lo que sea, literalmente estás pidiendo cualquier cosa. La vendedora encantada volcó una bandeja entera de pulseras sobre el mostrador. Rebeca gimió. Saro observaba la escena con la diversión de un gato que mira a un ratón condenado. Rebeca, terca y frustrada, ahora se ahogaba en un océano de bisutería intentando y fallando, negociar en un idioma que se negaba a colaborar. Sus dedos pasaban las páginas en vano, sus mejillas bronceadas por el sol tornándose de un rosa aún más profundo, mientras la vendedora sonreía, claramente disfrutando el espectáculo. Rebeca murmuró algo entre dientes, algo en inglés, afilado y cargado de exasperación, antes de girar sobre sus talones y alejarse del puesto. Saro se quedó atrás. Metió la mano en su bolsillo, dejando unos billetes arrugados sobre el mostrador. La del elefante, murmuró, viendo cómo la vendedora la tomaba con dedos ágiles. La anciana envolvió la pulsera en papel fino, antes de deslizarle otra más a Saro en la palma. Para tu chica tigre, bromeó, los ojos brillando. Kun Rakmak. Saro tragó saliva. Mai, negó con facilidad, pero la mentira se sentía como seda mojada, pesada y adherente. Rebeca estaba junto a la orilla del río, la mirada fija en el agua cambiante. El sol de la tarde convertía la superficie en fuego líquido, reflejando luz dorada sobre su piel. Su expresión era tensa, molesta, avergonzada, tal vez ambas, pero no tenía idea de lo ridícula que se veía, frunciendo el ceño al río como si le hubiera ofendido personalmente. Saro se acercó, balanceando la pulsera entre dos dedos. Elefantes, anunció, ya que no pareces lista para tu era de tigre. Rebeca se giró frunciendo el ceño. ¿La compraste? Considéralo un acto de caridad. También sentí la urgente necesidad de salvar a Tailandia de tus crímenes de guerra lingüísticos con el Yaksu. Tomó la muñeca de Rebeca, antes de que pudiera protestar, sus dedos deslizándose sobre la piel tibia mientras colocaba la pulsera. Las cuentas suaves y frescas tintinearon levemente cuando Rebeca flexionó los dedos. No tenías por qué hacerlo, murmuró Rebeca. Lo sé, respondió Saro, demasiado rápido. Por un segundo, solo un segundo, se permitió quedarse, su pulgar acariciando la pulsera, la piel y algo que no se decía. Luego se alejó metiendo las manos en los bolsillos. Ahora me debes una cerveza. Rebeca resopló. ¿Odias la cerveza? Exacto. Para cuando llegaron a la estación, el sol ya había comenzado su lento descenso, pintando el cielo en ámbar profundo y violeta amoratado,
Vendedores se alineaban a lo largo del andén, vendiendo brochetas de pollo a la parrilla, bolsas plásticas de té helado de crisantemo y mango cortado bañado en leche de coco. Un gato callejero se recostaba sobre una pila de equipaje, moviendo la cola con desgano. Saro regresó de un puesto con 2 té con leche, los vasos plásticos sudando por el calor. Le entregó uno a Rebeca sin decir una palabra. Rebeca dudó, sus dedos rozando los de Saro al tomarlos. La pulsera brilló contra su muñeca, una cosa pequeña y silenciosa, pero de algún modo más pesada que antes. ¿Por qué la compraste en realidad?, preguntó, con la voz más suave ahora, casi perdida bajo el zumbido distante de un tren que se aproximaba. Saro exhaló, mirando hacia las vías. Para burlarme de ti por siempre, dijo despreocupadamente, pero su agarre sobre el vaso se apretó apenas un poco. Rebeca no insistió, solo sorbió su bebida, la mirada posándose en Saro un instante más de lo necesario. Subieron al coche cama, el sonido rítmico del metal contra metal llenando el silencio entre ellas. Rebeca garabateaba sin rumbo en su cuaderno, la pulsera tintineando suavemente contra las páginas. Saro fingía dormir, su mente regresando una y otra vez a las palabras de la vendedora. Kun Ragmag, como un susurro en la oscuridad. Afuera, el río Tapi se deslizaba hacia las sombras, sus corrientes cargando secretos que ninguna estaba lista para enfrentar. El tren nocturno retumbaba a través del campo oscuro, su traqueteo rítmico un latido ansioso contra la quietud de la cabina. Rebeca estaba sentada con las piernas cruzadas en la litera inferior, sus dedos trazando la curva suave de la pulsera de elefante, las cuentas tintineando como el tic-tac de una mecha lenta. Sobre ella Saro se extendía en la litera superior, una pierna colgando perezosamente sobre el borde, sus dedos de los pies rozando el hombro de Rebeca con cada vaivén del tren. El contacto era enloquecedor, casual, indiferente, pero imposible de ignorar. Admítelo, murmuró Rebeca levantando la muñeca. ¿Googleaste cómo coquetear con artesanías? Saro resopló, rodando hasta quedar boca abajo, la barbilla apoyada en la palma de su mano. Por favor, en realidad la encontré en una cuneta. Pensé que iba con tu estética de becaria caótica. Rebeca le tiró del tobillo, haciendo que Saro diera un respingo. Eres una mentirosa. ¿Estás intentando? Saro sonrió, pero no lo negó. En cambio se dejó caer de repente, aterrizando junto a Rebeca con un suave golpe. La litera angosta apenas la contenía, convirtiendo el colchón en un enredo comprimido de extremidades y sábanas de poliéster. La rodilla de Rebeca presionaba el muslo de Saro. Ninguna se movió. Saro sacó su celular, la pantalla rajada por la que decía haber sido un acto de imprudencia sin relación. Navegó por sus descargas. Luego lo levantó con dramatismo. ¿Comedia romántica sobrevalorada o joya cinematográfica? Rebeca entrecerró los ojos. ¿Es eso As You Wish, con subtítulos en tailandés? Cultivada y bilingüe, bromeó Saro, arrojándole a Rebeca un solo auricular. Intenta no desmayarte. Apoyaron el teléfono contra una botella de agua medio vacía, los hombros fundiéndose, el calor acumulándose donde la piel tocaba. El resplandor tenue de la pantalla parpadeaba sobre el rostro de Saro, su perfil afilado en la penumbra. Saro sonreía mientras la película avanzaba. ¿Ves? Buttercup eres tú. Todos ceños fruncidos y malas decisiones. Rebeca soltó una risa seca. ¿Y tú eres el drip pirata Robert? ¿Excesivamente segura y moralmente ambigua? Exacto. Pero su sonrisa se desvaneció cuando Weasley susurró. La muerte no puede detener el amor verdadero. Rebeca exhaló bruscamente, el más leve roce de su meñique contra el de Saro accidentalmente deliberado.
Para cuando llegó la escena del pantano de fuego, la cabeza de Rebeca se había posado sobre el hombro de Saro. El aroma de Saro, piel tibia, sal marina, algo limpio y punzante, desordenaba el enfoque de Rebeca. Bajo la manta el pulgar de Saro trazaba un patrón sin sentido sobre la tela áspera, un movimiento casi imperceptible, casi rozando la cadera de Rebeca. «Esto es estúpido», murmuró Rebeca. La risa estruendosa de Fexig subrayaba la tensión que se extendía entre ellas. «¿La película? Sí, pero esto». Los dedos de Rebeca se enroscaron en las sábanas, aferrándose al espacio entre ellas como un salvavidas. «Nosotras». Saro se quedó quieta. «No hay un nosotras». Su voz era más baja ahora, casi cuidadosa. «Exacto». Rebeca levantó el rostro, sus labios a un suspiro de los de Saro, los ojos ardiendo como una pregunta que era demasiado terca para formular. El tren se sacudió. La sacudida repentina las empujó una contra la otra, narices rozándose, respiraciones entrelazadas. Por medio segundo, solo medio, la boca de Saro flotó peligrosamente cerca de la de Rebeca. La fuerza de gravedad ya no una teoría científica, sino una certeza ineludible. Rebeca no se movió, Saro tampoco. Entonces suavemente, como una confesión que ninguna quería oír, Saro susurró: «Mal momento». Los labios de Rebeca apenas se abrieron. Siempre. El espacio entre ellas se volvió asfixiante. Ninguna lo cerró. Los créditos rodaron en la oscuridad, letras blancas sobre negro. Saro se apartó primero, con movimientos cortantes, su retirada a la litera superior tan brusca como una puerta que se cierra de golpe. «Duerme», ordenó, la voz más áspera de lo que debía. «Antes de que empiece a citar a Íñigo Montoya». Rebeca se quedó mirando el techo, el pulso latiendo con fuerza, la pulsera de pronto helada contra su piel. «Tú primero», murmuró. El silencio se instaló, espeso e inquieto, envolviéndolas como una segunda manta. La respiración de Saro se hizo más lenta, fingida. Se dio cuenta Rebeca, demasiado medida para ser real, mientras el tren las llevaba más adentro en la noche. El amanecer se filtraba por las cortinas, bañando la cabina en un oro fantasmal. Rebeca se movió, parpadeando ante la luz pálida, solo para encontrar el brazo de Saro rodeando su cintura. Sus piernas estaban enredadas, los cuerpos unidos por el sueño, sus mentes inconscientes traicionando todo lo que sus versiones despiertas se negaban a admitir. Rebeca contuvo la respiración. Luego, con cuidado, se deshizo del abrazo, alejándose poco a poco. La pulsera de elefante atrapó la luz naciente, sus cuentas ámbar resplandeciendo mientras salía al pasillo. El aire fresco de la mañana, un contraste impactante con el calor que dejaba atrás. Detrás de ella Saro no se movió, pero no estaba dormida. Contaba los segundos de la ausencia de Rebeca como si fuera el tic-tac de un reloj, marcando algo inevitable. A lo lejos, el skyline de Van Gogh se alzaba, indiferente a la tormenta en su pecho.